Los pasos resonaban detrás de ella, rápidos y furiosos sobre el suelo de mármol. Chloe estaba completamente sin aliento, aterrorizada, acorralada. Al lanzar todo el peso de su cuerpo contra las puertas de un elevador que se cerraba, creyó haberse salvado. Pero al levantar la mirada, comprendió que el hombre que estaba adentro no era ningún salvador. Era un monstruo. El pánico tiene un sabor metálico muy particular. Para Chloe Evans, sabía monedas de cobre y champán barato mezclados en el fondo de su garganta, mientras se abría paso entre la multitud del salón de baile del Waldorf Astoria. Chloe no estaba hecha para correr. Era una mujer hermosa, de cuerpo generoso, talla 18 con orgullo. Normalmente se movía por el mundo con una gracia tranquila y deliberada. Se vestía de manera impecable, su cabello oscuro recogido en un elegante moño, su vestido de noche azul marino abrazando cada una de sus curvas a la perfección. Era contadora forense senior en una de las firmas más prestigiosas de Chicago, y asistía a esa gala benéfica simplemente porque su jefe se lo había ordenado. Pero en ese momento, toda su compostura profesional se estaba desmoronando. Sus muslos gruesos ardían dolorosamente bajo la seda del vestido, sus pulmones exigían aire, y sus pies gritaban de agonía contra las correas de sus tacones de 10 centímetros. Derek estaba ahí. Lo había visto junto a la escultura de hielo, con un bourbon en la mano, sus ojos recorriendo el salón con esa intensidad depredadora tan familiar. Derek Mitchell. Su exnovio de 3 años. El hombre al que había dedicado los últimos 6 meses tratando de borrar de su vida. En papel, Derek era un exitoso day trader. Pero puertas adentro era manipulador, posesivo hasta la violencia, y profundamente inestable. Después de que Chloe reunió el coraje para dejarlo, comenzó el acoso. Las llamadas interminables desde números desconocidos. Los regalos apareciendo sobre el parabrisas de su coche. La silueta parada frente a su edificio a las 2 de la madrugada. Chloe había presentado denuncias policiales, había hablado con el detective Ryan O'Connor en la comisaría número 12, e incluso había obtenido una orden de alejamiento el martes anterior. Nada de eso importaba ahora. Derek la había encontrado. Al mirar por encima del hombro, el corazón de Chloe se hundió hasta el estómago. Derek se abría paso entre los donantes del evento, sus ojos clavados en ella. La máscara del encantador hombre de negocios había desaparecido por completo, reemplazada por una rabia oscura y retorcida. Chloe. Su voz cortó la música de jazz y el tintineo de las copas. Chloe no dudó ni un segundo. Abandonó su bolso sobre una mesa de cócteles, se quitó de un manotazo los zapatos que la torturaban, y salió disparada descalza hacia las salidas del personal. El frío del mármol le mandaba descargas eléctricas por las piernas, pero la adrenalina silenciaba el dolor. Empujó un par de pesadas puertas de doble hoja con tachuelas de latón y dejó atrás el ruido de la gala. Se encontró en un corredor VIP tenuemente iluminado, con alfombra mullida y paredes lujosas. Estaba completamente vacío. El silencio era ensordecedor, roto únicamente por su propia respiración entrecortada y el sonido de las puertas abriéndose de golpe detrás de ella. ¿Crees que puedes bloquear mis números y esconderte de mí? La voz de Derek retumbó por el pasillo, destilando veneno. Te pertenezco, Chloe. Las lágrimas del terror puro le ardieron en los ojos. Corrió por el pasillo, sus pies descalzos hundiéndose en la gruesa alfombra. Su cuerpo era pesado, su pecho jadeaba, completamente desacostumbrado a ese nivel de esfuerzo físico. Desesperadamente examinó las paredes buscando una salida, una escalera, cualquier cosa. Al fondo del corredor había un único par de puertas de ascensor en acero cepillado. Encima de ellas, una pantalla digital parpadeaba mostrando una cabina que descendía rápidamente hacia su piso. Por favor, por favor, por favor. Suplicó en silencio, apretando el botón de llamada repetidamente. Te voy a enseñar lo que significa el respeto, gruñó Derek, sus pesados pasos retumbando bajo la alfombra. Se estaba acercando. Derek era atlético, impulsado por la rabia, y era rápido. ¡Din! Las puertas de acero se deslizaron abiertas. Chloe ni siquiera miró quién o qué había dentro. Simplemente lanzó todo el peso de su cuerpo hacia adelante, cayendo dentro de la lujosa cabina revestida de paneles de caoba. Cierra, cierra las puertas. Jadeó, golpeando el panel de control con la mano, aplastando el botón de cierre con un puño tembloroso. A través de la rendija que se estrechaba, vio a Derek doblar la última esquina, el rostro retorcido en una mueca feroz, el brazo extendido, los dedos a centímetros del acero que se cerraba. Chloe. Rugió,
golpeando la puerta con el puño justo cuando las láminas de acero se cerraron por completo. El seguro encajó con un chasquido sólido y definitivo. Chloe se desplomó contra el pasamanos de madera pulida, las rodillas cediendo bajo su propio peso. Se deslizó hasta el suelo, buscando aire, apretándose el pecho mientras su corazón golpeaba violentamente contra sus costillas. Cerró los ojos y dejó escapar un sollozo de puro alivio. Estaba a salvo. Lo había logrado. Generalmente se considera de buena educación, murmuró una voz profunda y con un marcado acento desde las sombras del elevador, pedir permiso antes de irrumpir en una cabina privada. Los ojos de Chloe se abrieron de golpe. La sangre le abandonó la cara. No estaba sola. De pie en el rincón trasero de la amplia cabina había un hombre vestido con un traje de sastre gris carbón que gritaba dinero antiguo e intención letal. Era alto, de constitución poderosa, con rasgos aristocráticos afilados y el cabello oscuro peinado hacia atrás, enmarcando un rostro que pertenecía a una moneda romana. Pero eran sus ojos los que la paralizaron en el sitio. Eran tan fríos e implacables como el hielo negro. Una cicatriz irregular y desvanecida recorría su mandíbula. Una imperfección brutal sobre un rostro por lo demás perfecto. A su lado se erguía una montaña de hombre, fácilmente 1,95 m, con un cuello más grueso que la cintura de Chloe. La mano del gigante ya estaba dentro de su saco, descansando sobre lo que era inconfundiblemente la empuñadura de un arma con silenciador. Chloe había escapado del camino de un perro rabioso solo para encerrarse en una jaula con un león. El hombre del traje gris carbón levantó un solo dedo manicurado. El gigante se detuvo, dejó el arma enfundada, pero mantuvo la mano dentro del saco. Mis disculpas, dijo el hombre, su voz suave como terciopelo envuelto en una hoja de acero. Parece que está usted angustiada. Dominique, ¿conocemos a esta mujer? No, señor Moretti, retumbó el gigante, sus ojos fijos en Chloe como una mira láser. Chloe dejó de respirar. Moretti. Lorenzo Moretti. Conocía ese nombre. Cualquiera que viviera en Chicago y prestara atención a las noticias conocía ese nombre. Era el jefe del sindicato Moretti, una vasta empresa en las sombras que controlaba la mitad de los puertos marítimos y los casinos clandestinos del Medio Oeste. Era un fantasma, un hombre al que el FBI llevaba una década intentando inculpar sin éxito. Era el jefe de la mafia. Y ella estaba sentada descalza en el suelo de su elevador privado. La cabina se sacudió suavemente y comenzó a ascender a gran velocidad hacia las suites del penthouse. El silencio dentro de la cabina era asfixiante. Chloe intentó ponerse de pie, intensamente consciente de repente de su aspecto desaliñado. Su vestido se había subido alrededor de sus muslos gruesos, su cabello era un desastre de mechones sueltos, y estaba sudando copiosamente. Se sentía enorme, torpe, completamente fuera de lugar junto a la aterradora elegancia de Lorenzo Moretti. Yo lo siento mucho, tartamudeó Chloe, logrando finalmente ponerse de pie. Alisó su vestido intentando recuperar algún vestigio de dignidad profesional, aunque sus manos no dejaban de temblar. No me di cuenta de que era una cabina privada. Es que yo estaba corriendo. Yo solo. Lorenzo salió de las sombras, moviéndose con la gracia fluida y aterradora de un depredador en la cima de la cadena alimentaria. No la miró con el desprecio que Chloe solía ver en los ojos de los hombres de la élite adinerada cuando se encontraban frente a una mujer de talla grande. En cambio, su mirada era analítica, recorriéndola de su moño deshecho hasta sus pies descalzos y temblorosos. Corriendo, repitió Lorenzo, saboreando la palabra. Dio un paso hacia ella. El olor que emanaba de él, madera de sándalo, tabaco caro, y algo inequívocamente peligroso, la envolvió por completo. Del hombre que gritaba su nombre en el pasillo, presumo. Mi exnovio, susurró Chloe, cruzando los brazos sobre el estómago de manera defensiva. No es un buen hombre. Tengo una orden de alejamiento, pero me acorraló en la gala de abajo. Simplemente entré en pánico. Una orden de alejamiento, murmuró Lorenzo, una sonrisa oscura y sin humor jugando en sus labios. Un papel para detener una bala. El sistema judicial americano es sorprendentemente optimista. Lanzó una mirada al indicador de pisos. Pasaban el piso 40. ¿Cómo se llama? Preguntó suavemente. Chloe. Chloe Evans. Los ojos de Lorenzo se iluminaron con un reconocimiento repentino e intenso. El aburrimiento perezoso y distante desapareció, reemplazado por un enfoque afilado como una navaja. Lorenzo miró a Dominique, quien asintió lentamente. Chloe Evans, dijo Lorenzo,
haciendo rodar el nombre en su boca. Analista forense senior en Vanguard Financial. Usted se encarga de las auditorías para individuos de alto patrimonio neto en el sector offshore. La mandíbula de Chloe cayó. Un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Cómo? ¿Cómo sabe eso? ¿Cómo sabe quién soy? Dean. El elevador se anunció. Piso 55. El penthouse. Las puertas de acero se deslizaron abriéndose, revelando una suite ultramoderna y espaciosa con ventanas de piso a techo que daban al deslumbrante horizonte de Chicago. Lorenzo señaló las puertas abiertas. Porque, señorita Evans, dijo Lorenzo, yo no creo en las coincidencias. Después de usted. Preferiría bajar al lobby, gracias, dijo Chloe, su voz temblando pero encontrando un resquicio de valentía. Dominique avanzó, su enorme figura bloqueando el panel de controles del elevador. No dijo una sola palabra, pero la implicación estaba más que clara. Chloe no iba a ninguna parte. Tragando saliva con dificultad, Chloe salió del elevador y entró al penthouse. El espacio era impresionantemente caro. Cuero oscuro, vidrio ahumado y arte abstracto que costaba más que los ingresos de toda su vida. Lorenzo pasó junto a ella dirigiéndose hacia una decantadora de cristal sobre una barra de mármol. Sirvió 2 copas de líquido ámbar. Beba, le ordenó, extendiendo una copa hacia ella. Chloe la tomó, sus dedos rozando los de Lorenzo. Su piel estaba cálida, un contraste absoluto con su frialdad. Dio un sorbo. El whisky le quemó gloriosamente la garganta, calmando sus nervios desbocados aunque fuera una fracción. ¿Por qué conoce mi trabajo, señor Moretti? Preguntó, decidiendo que si iba a morir en el penthouse de un mafioso, al menos merecía respuestas. Lorenzo se recostó contra la barra, haciendo girar el líquido en su copa. Su exnovio, Derek Mitchell. Usted dijo que es un exitoso day trader. Sí. No lo es, corrigió Lorenzo con total frialdad. Derek Mitchell es un jugador degenerado. Le gusta hacerse pasar por un gran apostador. Durante los últimos 2 años ha frecuentado juegos clandestinos gestionados por mis asociados. Tiene una cara de póker terrible y una comprensión aún peor de la probabilidad. Chloe lo miró fijamente, intentando procesar la información. ¿Derek, un jugador? Tenía un sentido retorcidamente perfecto. Sus cambios de humor erráticos, su obsesión con el dinero, sus secretas llamadas telefónicas nocturnas antes de que se separaran. Hace una semana, continuó Lorenzo, endureciendo la voz, el señor Mitchell desapareció. Y junto con él se esfumaron $2,5 millones que le debía a mi sindicato. Intentó borrar su rastro digital ocultando el dinero en una red de empresas fantasma en las Islas Caimán. La mente contable de Chloe se activó de inmediato, cortando el miedo. Derek no tiene las habilidades técnicas para crear empresas offshore. Apenas sabe usar Excel. Exactamente, dijo Lorenzo, sus ojos oscuros clavándose en los de Chloe. Pero estaba saliendo con una analista forense senior que se especializa precisamente en ese tipo de arquitectura financiera. Una mujer cuya laptop él tenía acceso. Una mujer cuyas credenciales de seguridad de la firma podía robar fácilmente mientras ella dormía. La copa casi se escurrió de las manos de Chloe. La habitación giró a su alrededor. No, jadeó. No, yo no hice eso. Yo jamás haría eso. Lo dejé hace 6 meses. Le juro a Dios que no tenía ni idea. Lo sé, la interrumpió Lorenzo con suavidad. Si creyera que usted fue cómplice voluntaria, señorita Evans, Dominique le habría disparado en el momento en que entró a mi elevador. Mis hombres la han estado vigilando durante días. Sabemos que lo dejó. Sabemos del acoso. Sabemos que es inocente. Pero los servidores de su firma son una fortaleza, y Derek usó sus credenciales para construir el laberinto donde escondió mi dinero. Chloe sintió náuseas. Derek no solo la había estado acosando porque estaba obsesionado con ella. La había estado vigilando de cerca para asegurarse de que ella no descubriera el montaje financiero que había construido a su nombre. Si el FBI auditara sus cuentas en ese momento, Chloe parecería la cerebro detrás de un enorme esquema de lavado de dinero para la mafia. No solo perdería su licencia. Iría a la cárcel federal. Me incriminó, susurró Chloe, hundiéndose en un lujoso sofá de cuero. El peso aplastante de la traición la aplastó. Se cubrió el rostro con las manos, luchando contra las lágrimas de humillación y rabia. Lorenzo se acercó y se paró frente a ella. Chloe levantó la mirada, sintiéndose pequeña a pesar de su tamaño, aplastada por el poder peligroso que irradiaba el hombre parado sobre ella. La incriminó,
confirmó Lorenzo. Y en este momento está abajo cazándola como a un animal. Si llega usted antes de que yo recupere mi dinero, es probable que la mate para asegurarse de que nunca revise esos registros de auditoría. ¿Qué quiere de mí?, preguntó Chloe, su voz quebrándose. Lorenzo se agachó para quedar a su mismo nivel. De cerca, la cicatriz en su rostro parecía brutal, un recordatorio del mundo violento que habitaba. Sin embargo, su mirada era sorprendentemente firme, casi un ancla en medio del caos. Necesito acceso al sistema central de su firma, dijo Lorenzo suavemente. Necesito que use su experiencia para desmantelar el laberinto digital que construyó Derek. Necesito que encuentre mis $2,5 millones. Eso es espionaje corporativo, susurró Chloe. Es ilegal. Lorenzo soltó una carcajada oscura y vibrante. Señorita Evans, está usted sentada en el penthouse de un jefe del crimen organizado, incriminada por robarle millones a la mafia. El tiempo de preocuparse por el cumplimiento corporativo ya pasó. Extendió el pulgar y limpió suavemente una lágrima que había escapado por la mejilla de Chloe. El toque fue impactante. Delicado, encallecido, y absolutamente desconcertante. Esta es mi proposición, Chloe, murmuró Lorenzo, sus ojos descendiendo hacia sus labios por una fracción de segundo antes de encontrar su mirada nuevamente. Usted se queda aquí, bajo mi protección. Ingresa a los sistemas de su firma, deshace el desastre que creó su ex, y me devuelve mi dinero. Haga eso, y yo me aseguraré de que Derek Mitchell nunca vuelva a acosarla, aterrizarla, ni respirar en su dirección. Se aclaró la garganta. De hecho, simplemente dejará de ser su problema. Permanentemente. Chloe tragó con dificultad. Estaba mirando a los ojos del diablo, y el diablo le ofrecía una salida del infierno. La medianoche envolvió el horizonte de Chicago, convirtiendo las ventanas de piso a techo del penthouse de Lorenzo en vastos espejos oscuros. Chloe estaba sentada en un enorme escritorio de caoba en el estudio privado de Lorenzo, sus dedos volando sobre el teclado luminoso de una terminal segura de alta gama. Se había quitado las medias destrozadas y la ropa interior compresiva que solía usar para cumplir con las expectativas de la sociedad, y las de Derek. Ahora estaba cómoda, su vientre suave y lleno presionando levemente contra el escritorio, sus caderas generosas desbordando los bordes del sillón ejecutivo de cuero. Por primera vez en años, no sentía la necesidad de hacerse pequeña. Lorenzo estaba sentado al otro lado de la habitación en un sillón de respaldo alto, saboreando un scotch. No estaba mirando los monitores. La estaba mirando a ella. Derek había pasado años destruyendo la autoestima de Chloe, haciendo comentarios crueles y pasivo-agresivos sobre su peso, sugiriéndole dietas, haciéndola sentir completamente indigna de ser amada. Pero la forma en que Lorenzo Moretti la miraba era completamente diferente. Sus ojos oscuros trazaban la pendiente de su pecho generoso, la curva de sus muslos gruesos y la carne suave de sus brazos con una intensidad que le encendía la piel. No era asco. Era hambre pura e indomable. Era la mirada de un hombre que reconocía una obra maestra que alguien más había tenido la estupidez de mantener oculta en la oscuridad. Está ruborizada, señorita Evans, observó Lorenzo, su voz profunda cortando el suave zumbido de los servidores. Estoy trabajando, señor Moretti, respondió Chloe, desviando la conversación, aunque su corazón aleteaba sin control. Forzó sus ojos de vuelta a las cascadas de datos financieros en la pantalla. Derek había sido astuto, pero descuidado. Había utilizado una puerta trasera en el software heredado de la firma de Chloe para desviar los $2,5 millones de Lorenzo de las cuentas domésticas. A medida que Chloe profundizaba, sorteando los cortafuegos primarios que ella misma había ayudado a diseñar, vio exactamente a dónde había corrido la rata para esconder su queso robado. No usó simples empresas offshore estándar, murmuró Chloe, inclinándose más hacia el monitor. Su mente analítica estaba completamente comprometida ahora, el miedo de la noche desvaneciéndose bajo la emoción de la cacería. Utilizó un protocolo de enrutamiento fraccional. Es una técnica generalmente reservada para el ocultamiento de activos patrocinado por estados. Dividió su dinero en miles de microtransacciones. Lorenzo se levantó y caminó hasta colocarse detrás del sillón de Chloe. El aroma a sándalo y peligro la envolvió de nuevo. ¿Puede rastrearlas? No necesito rastrearlas todas, sonrió Chloe con determinación. Solo necesito encontrar el cuello de botella. Todos los ríos desembocan en un océano eventualmente. Sus dedos bailaron sobre las teclas, consultando las bases de datos internacionales de liquidación.
Usó mis credenciales para eludir las alertas contra el lavado de dinero. Pero cometió un error fatal. Se volvió codicioso. Quería que el dinero estuviera en una cuenta que generara altos intereses, lo que significa que eventualmente tuvo que depositarlo en una institución de primer nivel. El código destelló en verde sobre la pantalla negra. Los ojos de Chloe se abrieron de par en par. «Te tengo», susurró. Enrutó la suma final a través de una sociedad holding subsidiaria y la depositó en un fideicomiso ciego en Julius Baer, el banco privado suizo en Zúrich. Está ahí mismo, ahora mismo. Número de cuenta terminada en 479. Lorenzo se inclinó hacia adelante, su rostro a centímetros del de Chloe. Podía sentir el calor irradiando desde su pecho contra su hombro. Julius Baer, repitió suavemente. Un banco privado suizo, fuertemente blindado. Pensó que era intocable. Pensó que yo cargaría con las consecuencias si el FBI auditaba Vanguard alguna vez, corrigió Chloe, la rabia encendiéndose caliente en su pecho. Vinculó los protocolos de autorización a mi historial de inicio de sesión biométrico personal. Si no hubiera encontrado esto esta noche, el FBI me habría arrestado para el viernes. Entonces es extraordinariamente afortunado que se haya lanzado a mi elevador, dijo Lorenzo, su voz bajando una octava. Su mano se posó sobre el hombro de Chloe, el pulgar acariciando suavemente su piel desnuda. Recupéralo, Chloe. Recupérame mi dinero. No puedo simplemente transferírtelo directamente, explicó Chloe, su respiración contenida levemente por su toque. Julius Baer usa protocolos SWIFT fuertemente encriptados. Si activo un retiro masivo, el departamento de fraudes congelará los fondos. ¿Cuál es tu solución? Uso su propia arquitectura digital en su contra, dijo Chloe, su confianza creciendo. Voy a iniciar una recuperación corporativa. Marcaré los depósitos iniciales como una transferencia empresarial errónea desde el sistema central de Vanguard. El sistema automatizado de cumplimiento del banco suizo lo leerá como un error contable y devolverá los fondos al punto de origen. ¿Qué es? Un número de ruta de tu elección, dijo Chloe, girando la cabeza para mirarlo. Sus rostros estaban devastadoramente cerca. Lorenzo alcanzó el bolsillo de su pecho y sacó una elegante tarjeta metálica negra con una serie de números grabados. La colocó sobre el escritorio junto al teclado. Envíalo aquí. Mientras Chloe comenzaba a escribir los comandos de anulación iniciando el protocolo de recuperación, un fuerte zumbido destrozó el silencio del estudio. Era una unidad de comunicaciones seguras en el rincón del escritorio de Lorenzo. Lorenzo presionó el botón del receptor. Sí, Dominic. Jefe. La voz ronca del gigante llegó a través del altavoz. Tenemos una situación en el lobby. El exnovio. No se fue. Intentó sobornar a uno de los gerentes nocturnos para acceder a las grabaciones de seguridad. Estaba buscando a la chica. Chloe se congeló, sus dedos suspendidos sobre la tecla de ejecución. El terror fantasma de los pesados pasos de Derek en el pasillo regresó en oleadas. Súbanlo, ordenó Lorenzo con frialdad. Usen el elevador de carga. Lorenzo, no. Jadeó Chloe, el pánico apoderándose de su pecho. Es peligroso. ¿Él podría? Es un hombre muerto caminando, interrumpió Lorenzo, sus ojos clavándose en los de Chloe con una certeza aterradora. Termina la transferencia, Chloe. Quiero que sepa exactamente quién lo acabó. 10 minutos después, las pesadas puertas de roble del estudio se abrieron de golpe. Dominique entró a grandes zancadas, su enorme mano envuelta firmemente alrededor de la nuca de Derek Mitchell. Lanzó a Derek sobre la alfombra persa como si fuera un saco de basura. Derek gimió, tambaleándose para ponerse de rodillas. Su smoking estaba rasgado, su nariz sangraba, y su arrogancia estaba completamente destrozada. Miró a su alrededor frenéticamente, sus ojos recorriendo el arte invaluable, el guardia armado junto a la puerta, y finalmente, Lorenzo Moretti, quien se apoyaba casualmente contra el frente del escritorio de caoba. Entonces Derek la vio a ella. Chloe seguía sentada en el sillón del jefe, el resplandor de los monitores iluminando su hermoso y pleno rostro. Chloe, escupió Derek, manchas de sangre en sus labios. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Ven aquí. Nos tenemos que ir. Incluso ahora, incluso rodeado por la mafia, Derek seguía intentando darle órdenes. Seguía intentando imponerse. Pero Chloe no se inmutó. Sentía la presencia sólida y cálida de Lorenzo justo a su lado, un muro impenetrable de protección. No voy a ningún lugar contigo, Derek, dijo Chloe,
su voz sorprendentemente firme. Derek soltó una carcajada desesperada y fea. Miró a Lorenzo. Mire, señor Moretti, ¿verdad? Puedo explicar el dinero. Solo necesito unos días más. Los mercados han estado volátiles, pero tengo un sistema. Usted no tiene ningún sistema, dijo Lorenzo, su voz tranquila, cargando el peso fatal de un mazo de juez. Usted tiene $2,5 millones robados descansando en un fideicomiso ciego en Julius Baer. El rostro de Derek se quedó completamente blanco. Miró a Lorenzo, luego su mirada saltó hacia Chloe, notando la terminal segura, los datos financieros desfilando en las pantallas detrás de ella. La revelación lo golpeó como un puñetazo físico. Tú, tartamudeó Derek, señalándola con un dedo tembloroso. Tú entraste a mis cuentas. Eres una estúpida, gorda, no tienes idea de lo que has hecho. Armé eso perfectamente. Te voy a matar. Se abalanzó hacia adelante. No llegó ni a 2 pasos. Lorenzo se movió con una velocidad cegadora. No sacó ninguna arma. Simplemente dio un paso adelante y golpeó a Derek en la mandíbula con el dorso de la mano. Un golpe tan devastador que mandó al hombre más joven estrellándose contra el suelo, inconsciente antes incluso de tocar la alfombra. El silencio descendió sobre la habitación una vez más. Chloe se quedó paralizada, la mano cubriendo su boca. Había pasado 3 años aterrorizada de Derek, encogiéndose para evitar su ira, caminando sobre cáscaras de huevo para manejar su temperamento explosivo. Y en un solo segundo, Lorenzo lo había aplastado como a un mosquito. Dominique, dijo Lorenzo con calma, ajustando sus gemelos. Sí, jefe. El señor Michel ha decidido tomarse unas largas y permanentes vacaciones. Asegúrese de que llegue a su destino. Y asegúrese de que no deje ningún equipaje atrás. Entendido. Dominique cargó el cuerpo inconsciente de Derek sobre su hombro y lo sacó de la habitación, cerrando las pesadas puertas de roble detrás de él. Lorenzo se volvió hacia Chloe. El jefe frío y letal de la mafia desapareció, reemplazado nuevamente por el hombre que la miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Se acercó al escritorio y tocó el teclado. ¿Está hecho?, preguntó. Chloe miró la pantalla. La barra de progreso había alcanzado el 100%. Los fondos en Julius Baer habían sido liquidados, rebotados, y redirigidos exitosamente hacia las cuentas fantasma de Lorenzo. Está hecho, confirmó, su voz apenas un susurro. Tienes tu dinero de vuelta. Se levantó, alisando su vestido arruinado sobre sus muslos gruesos. Debería irme. Voy a necesitar hacer las maletas. Si renuncio a Vanguard mañana, probablemente pueda desaparecer antes de que las autoridades se den cuenta de que alguien accedió a la puerta trasera. Lorenzo extendió la mano y suavemente tomó su muñeca, deteniéndola. No va a ningún lugar, dijo en voz baja. Señor Moretti, tuvimos un trato. Recuperé su dinero, usted se encargó de Derek. Tengo que irme. Malinterpretó nuestro acuerdo, Chloe, murmuró Lorenzo, jalándola suavemente hacia él. Sostuvo su suave mejilla en la palma de la mano, el pulgar trazando la línea de su mandíbula. No la traje aquí para usarla y descartarla. Lorenzo continuó, sus ojos oscuros ardiendo en los de Chloe. He pasado años buscando a alguien con su genio específico. Alguien que entienda la arquitectura digital del dinero mejor que nadie. Se acercó más, invadiendo su espacio, su cuerpo presionando ligeramente contra las curvas suaves de Chloe. Vanguard no la valoraba. Derek desde luego no la valoraba, continuó Lorenzo. Le ofrezco una nueva posición. Se aclaró la garganta. Arquitecta financiera jefe de toda mi organización. Tendrá recursos ilimitados, protección total, y nunca más tendrá que encogerse ante nadie. La respiración de Chloe se cortó. Era contadora forense. Era una ciudadana responsable. Se suponía que debía salir corriendo, muy lejos, de un hombre como Lorenzo Moretti. Pero al mirar sus ojos, vio la verdad aterradora. No quería huir. Quería el poder que él le ofrecía. Lo quería a él. ¿Y si digo que no?, susurró. Una sonrisa lenta y devastadoramente hermosa se extendió por el rostro de Lorenzo, atravesando la cicatriz. Se inclinó hacia abajo, sus labios rozando los de Chloe, enviando una descarga eléctrica directamente al centro de su ser. Soy un hombre muy paciente, Chloe, murmuró contra su boca. Pero siempre consigo lo que me pertenece. ¿La aterradora huida de Chloe y su inesperada alianza con Lorenzo te tuvo al borde del asiento?
Si amaste esta intensa historia de romance mafioso y quieres más relatos apasionantes donde mujeres brillantes y con curvas toman el control y encuentran un amor peligroso, dale like ahora mismo. Comparte este vídeo con todos los amantes del romance que conozcas. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nunca nuestra próxima historia llena de adrenalina, pasión y drama. Y déjanos tu comentario aquí abajo.